don Pedro Calderón de la Barca nació en el año 1600 en Madrid. Su padre era secretario de la Contaduría Mayor del Reino, es decir, funcionario público. Tanto él como su madre venían de una familia noble. Su formación comenzó en Valladolid, donde estuvo en la corte real durante sus primeros años de vida, y cuando la corte se trasladó, estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas 5 cursos de humanidades en los que seguramente descubrió a Aristóteles y a Platón, muy decisivos en el desarrollo de su teatro. Después estudió en la Universidad de Alcalá y en la de Salamanca, en la que se graduó de bachiller de Derecho Canónico y Civil. En contra de lo que quería su padre, no terminó la carrera eclesiástica y volvió a Madrid, donde durante unos años llevó una vida repleta de conflictos, riñas y de conductas amorales. Junto con sus hermanos se vio envuelto en el asesinato de Nicolás Velasco y tuvieron que pagar una alta cantidad de dinero en compensación. A alturas de 1620 ya había obtenido algunos éxitos en certámenes literarios del momento, y en 1623 estrena su primera comedia en Palacio, titulada Amor, Honor y Poder. Durante los siguientes 2 años sirvió en el ejército del Condestable de Castilla, teniendo que viajar por sitios como Italia y Bélgica. Cuando vuelve, se asienta en Madrid y entra en servicio del duque de Fías. Comienza a proveer de obras dramáticas a la corte. En la década de los 30, Calderón se consagra y pasa a ocupar el puesto de dramaturgo principal, que antes pertenecía a Lope de Vega. Destacan sus obras Los encantos de Circe y La peregrinación de Ulises. En 1637 el rey le otorga el hábito de Santiago, una de las condecoraciones más importantes de la época, y este mismo año vuelve a la vida militar, combatiendo en el sitio de Fuenterrabía, en la guerra de Cataluña y en el sitio de Lérida, donde fue herido. En 1642 se retira del ejército y poco después servirá como secretario al duque de Alba. En 1647 tuvo su primer y único hijo reconocido, pero no sabemos quién fue la madre. El hijo estuvo a cargo de su sobrino, José Antonio Calderón, pero murió antes de los 10 años, lo que supuso un duro golpe para el poeta. En 1651 tomó los hábitos religiosos y se ordenó sacerdote. Se dirigió a Toledo, donde recibió el cargo de capellán, y luego volvió a Madrid como capellán de honor del rey. En esta época puso su atención en la composición de autos sacramentales, género religioso que llevó a su máximo apogeo y perfección. Falleció en mayo de 1681, 5 días después de haber escrito en su testamento que quería ser enterrado con sencillez y que llevaran su cuerpo al descubierto. En cuanto a su obra, Calderón representa el culmen del barroco. Su estilo mezcla el conceptismo y el gongorismo, aparte de la racionalidad, el juego y la profundidad religiosa y filosófica. Calderón es un continuador de Lope de Vega, al que supera en algunos aspectos. Por ejemplo, depura y acota más la lírica, reduce la variedad métrica, otorga un mayor peso a la música y a la escenografía, valiéndose, por ejemplo, de los especialistas italianos. Disminuye también el número de personajes y sintetiza las escenas. Su construcción dramática está organizada en torno a un personaje central. Los personajes de Calderón usan un lenguaje más literario, mas no consiguen alcanzar el realismo de Lope, pero sí una mayor profundización psicológica. Una de sus obras más conocidas y representadas es El alcalde de Zalamea, una obra dramática publicada en 1636. La obra empieza con un grupo de soldados que rumbo a Portugal se hospedan en un pueblo que se ubica de camino, llamado Zalamea, irrumpiendo en la privacidad de los familiares con los que se deciden a quedar sin derecho a que estos se opongan.
El capitán, que se llama don Álvaro, se hospeda en casa de don Pedro Crespo, el alcalde de Zalamea. Don Pedro vive con sus hijos Juan e Isabel. Esta es muy hermosa, por lo que acuerda con ella que se oculte para que el capitán no la encuentre. Don Álvaro se acaba enterando de lo de Isabel e ingenia un plan para llegar a la habitación donde ésta se encuentra. Finge una pelea con uno de los soldados y consigue entrar a la habitación de Isabel. Al verla, don Álvaro se enamora de ella. Don Pedro y Juan acuden a la habitación rápidamente para evitarlo, pero como ya era tarde, comienzan una gran discusión con el capitán don Álvaro. Mientras, uno de los soldados informa a don Lope de lo que estaba ocurriendo, y el general decide ser el que se hospede en esa casa a partir de ese momento. Por la noche, don Álvaro encuentra la manera de entrar a la habitación de Isabel para raptarla y violarla en la montaña. En casa de don Pedro se enteran de lo ocurrido y salen a buscarlos. Es Juan quien los encuentra, y dándose cuenta de lo que ha hecho, hiere al capitán, que se traslada a otro pueblo, pero poco tiempo después es sometido a juicio por la violación de Isabel. Don Pedro, por ser el alcalde, tiene derecho a condenarlo, a lo que le aplica condena a muerte. Poco después el rey llega para ser informado de lo sucedido y decide que la ejecución fue justa y nombra a don Pedro alcalde legítimo de Zalamea. Otra de sus obras más importantes de Calderón es La vida es sueño, que comienza con un rey, Basilio de Polonia, que encierra a su hijo Segismundo en una torre perdida por una profecía que dice que destruirá y dividirá el pueblo. Sin embargo, una mujer llamada Rosaura y su escudero Clarín van al pueblo para buscar venganza de Astolfo, pero su caballo desboca llegando a la torre. Estos burlan a unos guardias para ir con Segismundo, pero Clotaldo les encarcela porque él es el único que puede interactuar con él. Clotaldo reconoce a Rosaura que es su hija por su espada y los libera. Rosaura comienza a trabajar en casa de Estrella, sobrina del rey Basilio. El rey duda de la profecía de su hijo y decide llevarlo al palacio con una pócima, para que se durmiera por si acaso salía de control y se portaba de manera agresiva. Segismundo se comporta efectivamente de forma muy violenta y ataca a Clotaldo y lanza por la ventana a un criado. El rey intenta razonar con su hijo, pero lo tiene que volver a encerrar, no sin antes de que Clotaldo le diga que tiene que hacer el bien, porque esta vida es un sueño y la importante es la siguiente. Así, Segismundo llega a la conclusión de que la vida es sueño y los sueños son. Por otro lado, Estrella riñe con Astolfo, que es su marido, porque le pide un retrato y le entrega uno de Rosaura, su antigua amada. El pueblo, siguiendo los rumores del hijo del rey, deciden buscarlo junto a los soldados, pues él es el real heredero. Encuentran la torre y le dicen a Segismundo que Astolfo es el heredero, pero éste sigue creyendo que es un sueño. Clotaldo sigue apoyando al rey, que se marcha a la guerra tras decirle a Rosaura que él es su padre. En el enfrentamiento Clarín muere, y mientras aconsejan al rey que huya para no acabar igual que él. Este hace caso, pero se encuentra Segismundo por el camino, quien se le arrodilla y lo alaba. Así la guerra termina. Rosaura se casa con Astolfo, Estrella con Segismundo, Clotaldo es premiado por su lealtad, y los que se rebelaron contra el rey fueron castigados. La obra culmina con la reflexión de Segismundo, que es que la vida es un sueño, o sea realidad, siempre hay que hacer el bien.